Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a aclarar las dudas acerca de, el contenido que se vio en la parte de funciones. La idea era que enviaran algunas preguntas para esta sesión, pero bueno, no las enviaron. Vamos a ir respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo en este momento. Es importante, les repito, que de cada tema se vean las dudas correspondientes al tema, porque si hoy vemos las de puntero, la semana que viene, la clase que corresponda, vamos a estar viendo la de funciones. En la siguiente vamos a estar viendo la que correspondería a la clase que viene, y cuando vienes a ver vamos a llegar a la última clase y todavía se van a quedar temas por ver. Por eso es importante que vayamos viendo las clases a medida que van a los temas, a medida que vayan subiendo las clases. Bueno, vamos a empezar con el primero que todo, con las funciones. Voy a hacer una especie de resumen muy condensado acerca de funciones, porque realmente las funciones no son complicadas en sí. Y bueno, a medida que voy explicando, si van surgiendo dudas, pues bueno, las vamos a ir definiendo y las vamos a ir aclarando en la marcha. Bueno, primero que todo, ¿qué cosas son las funciones? Las funciones es una forma de encapsular o dividir un programa para hacerlo más orgánico y para hacerlo más eficiente. Sigue la política de divide y vencerás. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es tomar un tema o una tarea o una función o algo que se desee hacer, que sea extremadamente grande, segmentarlo en pequeñas porciones que cumplan propósitos bien definidos, que estén bien claros, y irlo resolviendo ir resolviendo cada una de las pequeñas partes en las cuales se van a dividir los grandes problemas. Pero hay dos tipos de funciones, o por llamarlo de alguna manera, dos tipos de funciones. Uno son los procedimientos, que es un nombre que se utiliza y se es conocido en otros lenguajes de programación, y otras son las funciones. Ok, en sentido general, cada una de estas procedimientos y funciones, que ahora vamos a ver qué es lo que son, llamémoslo en este momento de manera general funciones, siguen una forma de definición y una firma muy bien definida. ¿Cómo se define una función? ¿O cuáles son las partes que conforman a una función? La función está representada por un tipo de dato, vamos a llamarlo tipo de dato de salida, el nombre de la función y una lista de parámetros. ¿Ok? Eso, en sentido general, es cómo se define una función. Ahora, ¿en qué corresponde todo? Esto es el encabezado de la función. Aquí adentro vendrían los statements o los pasos que va a hacer esta función. Nuevamente, les digo, piensen en un problema muy grande y lo queremos dividir en pequeños pedacitos que cumplen una tarea determinada, y esos pedacitos van a ser las funciones. Hay que recordar que las funciones se llaman a medida que se van ejecutando, en la medida que se van llamando. Ahora, el tipo de dato de salida o tipo de dato de retorno de la función, como su nombre lo indica, es un tipo de dato que ya puede ser cada uno de los tipos de datos básicos que se han visto, como enteros, floats, en fin, pueden ser punteros, pueden ser listas, pueden ser arreglos, o incluso pueden ser clases y estructuras. Eso está en dependencia de lo que realiza la función y de los parámetros que devuelve. Hay que recordar que es una buena práctica que los nombres de las funciones sean nombres en infinitivo, calcular, sumar, cosas así, y además de eso que sean bastante descriptivos de lo que se está haciendo, porque una función que no tenga un nombre claro a la hora de darle mantenimiento al código o de entender qué es lo que está haciendo, pues puede ser bastante complicado. Entonces es bueno de que tengan nombres bien definidos para que se entienda de qué es lo que se están hablando en las funciones. Otra cosa, es también una práctica muy saludable que las funciones tengan antes del encabezamiento una especie de descripción donde indique de qué se está hablando en la función. Por ejemplo, pensemos en... ¿Cómo le cambio el tamaño al borrador? Para ponerlo más grande. Ándale. Completo. Sí, gracias. Esa es la idea. Pensemos, por favor, en una función que calcula la multiplicación de dos números. En este caso van a ser números enteros. Esta función devolvería un tipo de dato entero, porque es una multiplicación, y se va a llamar multiplicar, y recibe un entero A y un entero B. Esta función lo que va a hacer en su cuerpo es decir, entero C
hay muchas formas de hacer esto, no quiere decir que sea la única. Es igual a 0. C es igual a A por B. Y la instrucción de salida 6. ¿Ok? Como pueden ver, esto es una función que multiplica sencillamente dos números. Es muy buena práctica poner aquí delante una especie de descripción de qué es lo que hace la función. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué rompí? ¿Ya? Ok, es muy buena práctica, les decía, declarar el encabezamiento de la función, que sería algo como función que multiplica dos enteros. Primer entero, ¿quién es el parámetro que recibe? B. Segundo entero. Y bueno, aquí no me cabe. C o return valor de resultado. Esto no es más nada que al final para poner el código más bonito y que se entienda qué es lo que está haciendo. Aquí podemos ver el cuerpo de la función, el cual pueden ver que está formado por el tipo de datos de salida, el nombre de la función, los parámetros de entrada, el cuerpo de la función y la instrucción de retorno. Este es el caso de una función que devuelve valores. ¿Ok? Ahora pensemos, por ejemplo, en una función donde no sea necesario devolver un valor, sino que, por ejemplo, se me ocurre, un ejemplo pudiera ser, no sé, agarrar de un arreglo en la posición 3 e incrementarle el valor en 2. Por ejemplo, ese puede ser un ejemplo. Vamos a ver cómo se resolvería este ejemplo ahora. Bien, en este caso, esta función no va a devolver ningún valor. ¿Por qué? Porque lo que la función va a hacer recorrer un arreglo, encontrar la posición número 3 y el valor que está aquí, incrementarlo en 2, lo cual sería x es igual a x más 2. ¿Ok? Eso sería lo que vamos a realizar. No hay que devolver ningún valor porque lo que queremos sencillamente es modificar eso. ¿Cómo se hace ese ejemplo? Para ello, nuestra función, también llamada procedimiento, no va a devolver nada. Quiere decir que va a devolver un tipo de dato void, que significa vacío. Y en este caso, lo podemos llamar a la función modificar. ¿Ok? Como parámetro, va a recibir un arreglo de enteros llamado A, un entero que va a ser la posición que vamos a modificar, y además de eso, un entero que va a ser el valor por el cual se va a modificar. En ese caso, el cuerpo de la función sería algo como esto. El arreglo se llama A. Pudiéramos decir, por ejemplo, int x va a ser igual a A en pos. Luego decimos que x es igual, vamos a hacerlo más explicado, más amplio, a x más val, y luego a en pos nuevamente va a ser igual a x. Esto es un ejemplo que se me ocurrió ahora mismo primero que todo para identificar o para que se vea la diferencia cuando una función devuelve valores y cuando una no devuelve valores. La principal diferencia está en el tipo de datos que se devuelve. En uno devuelve un tipo de datos y en el otro devuelve un tipo void. Estos tipos de funciones son llamados procedimientos también en otros lenguajes de programación, pero bueno, da igual, se llaman funciones, unas devuelven valores, otras no. Las que devuelven valores trabajan con tipos de datos diferentes, las que no devuelven valores trabajan con tipos de datos void. Vean que aquí no está el resultado. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de funciones. De esta manera hemos visto en este momento los tipos de funciones que hay y además de eso la asignatura o el encabezamiento de cada una de ellas y cómo se realizan. Bien, me estuvieron hablando de los prototipos. ¿Qué cosas son los prototipos? Vean esto. En un programa en C o en C++, como ya hemos visto, el programa empieza con una función main, int main,
y aquí viene la lista de parámetros de esa función, ¿ok? Cuando el programa empieza, el compilador empieza, lo primero que hace es darle digamos, llama la primera función que se llama, es la main, quiere decir que el programa empieza a partir de aquí. Todo lo que está aquí adentro se va a ir ejecutando. Bien, si queremos, por ejemplo, dentro de este código, llamar a la función A, algo como esto que estoy viendo acá. Algo como esto, digamos, x va a ser igual a calcula con a, b, que van a ser parámetros que vinieron entrados por acá. La función calcula debería estar definida e implementada, más bien implementada, delante del main. Quiere decir que calcula debería estar acá. De esa manera, lo que les quiero decir es que todo lo que se ponga aquí adentro ya debería estar definido antes del main para que el compilador sepa dónde están las cosas y dónde puede ir a buscarlo. Si por alguna casualidad no definimos calcula aquí, cuando el compilador llegue a esta instrucción, debe dar un error. Si quieren pueden irlo probando en los lenguajes, en sus guías de desarrollo, para ver si es correcto lo que estoy diciendo. Bien, los prototipos, ¿cómo funcionan? Los prototipos es una forma de hacer lo mismo, pero más bonita. ¿Por qué? Porque en ese caso, lo que el prototipo hace es algo como esto que les voy a explicar. Cuando yo defino una función prototipo, veamos el ejemplo que está en la página 3, por ejemplo, con el prototipo cube que está allí. Se define, bueno, después de la definición de los includes, después de los includes y todas las cosas que se ven allí, lo primero que viene sería, lo primero que viene sería el número include con sus respectivas cosas, y luego vendría el prototipo incube, que lo que recibe es un entero. Vean la diferencia que hay entre un prototipo y una función. En el prototipo solamente se define el parámetro de salida, el nombre y el tipo de parámetro de entrada. No se define una variable como tipo de entrada. Al final el compilador da igual que ustedes le pongan int solamente o le pongan int a. Estas cosas son equivalentes. O igual poner int. Él sabe que el primer parámetro va a ser el primer valor, el segundo es el segundo y así. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que les decía, una vez que se define el prototipo, ya yo puedo entonces definir la función entera, ya yo puedo definir la función main sin miedo a dónde esté la implementación que estoy utilizando. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que estamos siguiendo, cuando viene el main, en este caso sería un void main con sus respectivos parámetros, y aquí hace sus respectivas cosas, las respectivas funciones. Aquí podemos llamar a cube, digamos en 3, y decimos que x es igual a esto, y el cube, la función cube, puede estar definida al final de la lista, por ejemplo, y aquí decimos que y así está definido. Anteriormente, si no utilizábamos el prototipo, cuando el compilador llegara acá, ocurría un error porque no era capaz de ver este código. A la hora de definir el prototipo, entonces el compilador, cuando encuentra, el compilador, ¿qué lo haría? Detecta que hay un prototipo. Ok, en ese momento el compilador busca en todo el código dónde está el prototipo y dice, declara una variable, qué sé yo, se me ocurre la variable proto, por ejemplo, que en este caso apuntaría a la dirección de memoria donde estaría este código fuente. Supongamos que este código fuente se encuentra en la dirección de memoria ff3h, ¿ok? La variable proto en la pila, en el stack del compilador, tendría el valor ff3h, de manera tal que cuando el compilador llegue a esta línea que está acá y él encuentre que cube no está definido, es capaz de venir a buscar acá
digamos en el stack, ¿dónde está este código fuente? Entonces manda la ejecución del compilador de aquí directamente acá. Ejecuta este código y se regresa. De esa manera es que funcionan los prototipos. ¿Les quedó claro esto? Si tienen alguna duda, bueno, me la pueden ir escribiendo que yo voy viendo lo que van preguntando. Bueno, además de los prototipos, estuvimos hablando de las funciones inline, que ya Diana puso una pregunta acerca de las funciones inline. Las funciones inline resulta ser más complicado de lo que realmente son. Cuando se declara una función como inline, lo único que se hace es indicarle al compilador que donde quiera que esté el código fuente de dicha función, o sea, donde quiera que esté la llamada a dicha función, se cambie o se intercambie por el código fuente de la función. Por ejemplo, les pongo un ejemplo ahora. Por ejemplo, veamos este ejemplo de función inline que les voy a poner. Al final, la única diferencia que hay entre una función inline y las demás que estamos viendo es que la función inline lleva la palabra inline precediendo el cuerpo de la función. Pensemos en esta función inline que les voy a definir acá. Una función inline que va a ser de tipo void, porque no va a devolver nada, por ejemplo, y que se va a llamar función. Y que además no recibe ningún parámetro. ¿Ok? Esta función lo único que va a hacer algo como esto. Cout. Hola. Ah, no, es NL. Esto no va. ¿Ok? Y esta función lo que hace es justamente eso que está ahí. Sin embargo, ahora tenemos un código fuente, o el código int main, donde no recibe ningún parámetro, y lo que se hace, en este caso, sería invocar a función, nuevamente, y a función nuevamente. Y aquí se termina el código de nuestra función. Eso que ustedes están viendo ahí, cuando se ejecuta, lo que hace es que el compilador escribiría en la pantalla la cadena hola, 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 3 veces. Ahora, pero eso es lo que hace exactamente, o sea, ese es el resultado del programa. Pero ¿cómo funciona esto? El compilador, o sea, la función inline, lo que le está diciendo el compilador es lo siguiente: donde quiera que aparezca la llamada a la función que me interesa, vas a reemplazar el nombre de la función por el código que tiene esa función. Esto que está aquí, caballero, es equivalente a hacer algo como esto: cambiar todo el contenido de función, donde quiera que se llame, y sustituirlo por el contenido de la función llamada. En este caso, lo que se hizo, o lo que haría en ese caso el compilador, es escribir aquí, donde quiera que estuvo función, poner cout, hola, NL. Nuevamente la siguiente llamada fue igual, cout, hola, NL, y nuevamente cout, hola, NL. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué hacerlo? Bueno, sencillamente lo que pasa es lo siguiente, que es una forma de repetir código, una forma de escribir una sola vez una sentencia de código y luego repetirla en programas donde estas cosas se repitan mucho. Hay que tener en cuenta que para no hacer esto muy complicado, porque aunque el programador lo que va a ver aquí va a ser el nombre de la función inline, o sea, lo que está viendo va a ser el nombre de la función inline, nunca el código fuente, lo que se está viendo va a ser el nombre de la función, nunca
este código, mientras más larga sea el cuerpo de la función inline, el compilador más trabajo tiene que hacer a la hora de escribir aquí. ¿Qué ventajas, aparte de simplicidad de código para que el usuario, para que el programador pueda verlo, qué ventajas trae el uso de funciones inline? Pues sencillo, son más rápidas, se ejecutan un poco más rápido que las funciones normales. ¿Por qué les explico esto? Si ustedes hicieran esto que está aquí constantemente, o sea, escribirían el código que quisieran ejecutar varias veces, es muy rápido. ¿Por qué? Porque el compilador llega acá, ejecuta esto, salta a la siguiente línea, ejecuta, salta a la siguiente línea y ejecuta. En el momento en que no se hiciera así y esto fuera una llamada a una función, en ese instante el compilador lo que tiene que hacer es justamente eliminar el contenido o guardar el contenido de lo que tiene en sus registros en el stack, o el contenido de sus registros en diferentes estructuras dentro de memoria para realizar las llamadas. Y a la hora de guardar esos valores en la memoria, realizar la llamada, ejecutar la llamada, terminar, regresar el control hacia la función donde se llamó y a esa hora volver a cargar todo lo que estuvo guardado en la memoria, es más lento que hacer las llamadas inline. Pero por otro lado, las llamadas inline tienen la ventaja, bueno, por otro lado, el diferente uso de funciones tiene la ventaja de que el programa queda más modular, un poquito más lento, en cuestión de milisegundos, pero más modular. Las llamadas inline es un poquito más rápido, pero no es tan modular. En fin, es una forma de escribir código. No quiere decir que siempre haya que usarlo. Si no se usa, está mal. Si siempre se usa, está bien. No quiere decir nada de eso. Es una forma de hacer diferentes tipos de funciones. ¿Quedó claro esto? Bueno. Las preguntas las pueden ir haciendo, que yo las voy revisando acá a medida que las vayan haciendo. Ahora, acerca del paso de los parámetros, que también hubo alguna duda con respecto al paso de los parámetros. Hay dos formas de pasar parámetros: por referencia y por valor. ¿Qué significa esto? Okay. Como su nombre lo indica, bueno, además de la forma en que se va a hacer, que lo vamos a ver a continuación, primero vamos a explicar un poquito la teoría del concepto y la idea de qué significa el paso por referencia y el paso por valor. ¿Ok? Primero pensemos en el paso por valor. Vamos a pensar en el paso de parámetros por valor. ¿En qué consiste esto? Tenemos acá un programa o una función que realiza determinadas funciones. En este momento que está acá, llama a la función calcula pasándole A y B, y aquí continúa su ejecución hasta que al final termina. ¿Ok? A, en este caso, vale 5 y B vale 7. Y la función calcula lo que realiza es una multiplicación de A con B. ¿Ok? Bien. En el paso por valores, ¿cómo funciona esto? Cuando el compilador llega a este punto que va a calcular, él tiene unas zonas de memoria, además stack, pila, donde en esa zona de memoria él guarda todo el estado de las variables antes de ejecutar nada. Todo lo que se va ejecutando se va guardando en el stack o en una de las tantas estructuras que trae él. Cuando llega el momento de realizar la función calcula, que vendría siendo acá int calcula con int A, int B. Aquí lo que estaríamos diciendo sería que int C es igual a 0, C es igual a A por B, y después return C. ¿Ok? El compilador llegó y descubrió que A vale 5. En el stack puso A igual a 5. Luego dijo, B vale 7. Ok, B es igual a 7. La forma en que estas cosas se guardan en esta estructura no es como la estoy ejecutando, es una pila. Pila, el último en entrar es el primero en salir, cosas así, recuerden eso. Lo estoy poniendo aquí para que se vea en el ejemplo, ¿ok? Bien, se guarda ahí 7. Cuando llega a este valor que está aquí, que llama calcula, como que hace una separación, y esto fue del main, y aquí viene calcula. En este caso, primero, aquí supongamos que hay una variable C que va a tener valor 12 y va a estar puesta aquí. C es igual a 12.
En ese momento llegas, el compilador llega y empieza a ejecutar la función calcula. Recibe y C vale 0. Él guarda todos estos valores en una zona de memoria y dice C es igual a 0. No sobrescribe el valor que está aquí, sino que lo que hace es crear un nuevo espacio y lo define como C y le da igual 0. Valor igual a 0. A vale 5, o el valor que se le dio. B vale 7, o el valor que se le dio. C, en ese caso, vale la multiplicación, que sería 35. Sobrescribió el valor que estaba acá. ¿Ok? Hace la función que va a hacer y retorna ese valor. De manera tal que la función x, en este momento que está aquí arriba, x va a valer x va a valer 35 y esto se volvió a fastidiar. A ver, ¿me ayudan ahí? Vaya caray. X va a valer 35. Los valores que habían se mantuvieron y estos se van a destruir porque ya terminó de ejecutarse la función que estamos analizando. De esa manera, y resumiendo, ¿qué es lo que hace el pase por valor? En el pase por valor se van a asignar los valores de las variables originales a la función que se invoca, que sería calcula en este caso. Los valores originales se van a guardar en una zona de memoria X, de forma tal que siempre se van a mantener ahí. Luego se crea un nuevo espacio de memoria y en ese nuevo espacio de memoria se modifican todas las variables que sean necesarias. Una vez que se termina el scope de lo que se está invocando, este espacio de memoria se destruye y las variables originales mantienen sus valores. De esa manera, los parámetros que fueron entregados al inicio de la función no van a ser modificados fuera de ella. Quiere decir que lo que se modifica aquí se queda acá. Ya una vez que regresamos aquí, pues volvemos a los valores originales que teníamos. Eso es el paso por valores. Veo que aquí han salido algunas preguntas. ¿Qué desventajas me genera definir una función al inicio y no declararla en un prototipo? Bueno, creo que desventajas, más bien, no estoy muy seguro, pero creo que más bien serían desventajas estéticas. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchísimo código y la función main, que es la principal, estaría hasta el final del programa. Y cuando definimos un prototipo, lo que vamos a tener solamente van a ser llamadas a otra cosa. Los prototipos se pueden definir tanto en el CPP como en el punto H del programa. Generalmente se ponen en el punto H para de esa forma separar un poco, ¿no? La codificación y que quede más simple. No sé si me hago entender. De manera tal que, por ejemplo, se me ocurre de que en el punto H pongamos todos los prototipos y en el punto CPP pongamos todas las implementaciones. De esa forma tenemos ya solamente código duro, código que necesitamos revisar, código que necesitamos analizar en un solo lugar y no hay que estar perdiendo. Podemos definir todas las funciones en el encabezamiento, claro, lo que la función main, nuevamente insisto, va a quedar hasta el final, al final. Cuando son programas muy largos, pues vamos a tener que ir hasta abajo. Sin embargo, si separamos los prototipos de los demás, podemos poner el main al principio del programa, debajo todas las implementaciones y los prototipos en un fichero .h separado de la codificación. Pienso que esa es la mejor manera de hacerlo. En cuanto a programación, en cuanto a cosas de compilación, no siento que haya una complicación muy grande o que haya una diferencia muy grande, más de lo que les acabo de explicar. No sé, María, si respondí tu pregunta, por favor, si no lo hice, me vas diciendo para retomar. Bueno, seguimos entonces en la parte en que estábamos. Esa es el pase por valores. Vamos ahora al pase de parámetros por referencia. Bien, ahora piensen en lo siguiente. Tenemos en este caso una función igual la que hayamos visto antes, que se llama calcula. La vamos a poner, no sé, aquí mismo, por ejemplo. ¿Qué calcula? En este caso, vamos a utilizar el del ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de la página 5 del material. Una función void que se llama permuta, que lo que hace, y ahora vamos a ir un poquito más allá en la explicación,
que lo que hace es intercambiar el valor que está en A por el valor que está en B, y el valor que está en B por el valor que está en A, ¿ok? Valor A y valor B. Dejo el espacio porque después lo vamos a definir. Esta función se define como un prototipo, véanlo acá. Y tenemos una función, bueno, el int main, que recibe los parámetros que quiere recibir, y en el cuerpo de la función decimos que int A es igual a 10, int B es igual a 20. Dense cuenta de algo, este A que estamos definiendo solamente tiene sentido, o tiene vida, o tiene valor en el scope de la función donde él existe. Quiere decir que A solamente como variable va a existir dentro de la función main. Fuera de la función main, A no va a valer nada. De esa manera, A es una variable distinta a este A que está aquí. Piénsalo de esa manera. Visto ya un poquito más allá, hablando del tema de mapas de memoria y eso, A estaría apuntando, esta A que está acá, estaría apuntando, digamos, o estaría referenciada o existiría en esta zona de memoria, que sería A.main, por llamarlo de alguna forma, no es así como se llama, pero bueno, es para diferenciar. Y aquí estaría el B.main, nuevamente les digo, esto es para llamarlo solamente, y el A de permuta y el B permuta pudieran estar, por ejemplo, aquí arriba, A.permuta y B.permuta. Recuerden, esto no es así, es una forma de llamarlo, para identificarlos, ¿ok? Bien, habiendo dicho esto, entonces, ya vamos a la función permuta, que lo que hace sería el valor de A y acá el valor de B, ¿ok? Y luego aquí se imprimiría, en este caso vean que utiliza el printf. Nuevamente tiene una pregunta que hicieron la semana pasada o la anterior de cómo mezclar el printf y el cout. Vean que se pueden usar los dos, yo no lo recomiendo, a mí me gusta utilizar uno u otro, pero bueno, cuestión de gustos. Y aquí, bueno, imprimimos A con lo que va e imprimimos B con lo que va, ¿ok? Y de esta forma se acaba la función. Luego, en el código fuente de permuta, o lo que hace la función permuta, tenemos una función void acá, que este void se llama permuta. Aquí sí estamos definiendo la permuta. Se me perdió. Ajá. Y aquí tenemos un int. Ahora sí les voy a explicar el sentido de por qué no lo puse antes. Y un int py. Y en el cuerpo de la permuta lo que hacen es lo siguiente: int z es igual al valor almacenado en px. No estoy poniendo punto y coma ni nada de eso. Px es igual a py, y después py es igual a z. ¿Ok? Bien. ¿Por qué aquí arriba no puse nada? Esto es un prototipo y en este momento vamos a cambiar a por un int asterisco y b por un puntero a entero. Bien, ahora nuevamente cuando el compilador está ejecutando este código, le asigna a A el valor 10 en esta posición que está aquí y le asigna a B el valor 20 en esta posición que está aquí. Cuando se llama a la función permuta, lo que el compilador hace no es crear un nuevo, no es almacenar estos valores en el stack y decir, ok, perfecto, este sería, pensemos que este es el stack, ok, aquí estaría el stack, y decimos que A es igual a 10, B es igual a 20, de esto es del main, vamos para permuta y creamos un nuevo espacio como ya se hizo antes. En este caso, lo que se pasa aquí es la dirección donde está el primer valor y el segundo valor, dígase A y B. ¿Qué quiere decir? Que no se pasa el contenido, sino lo que se pasa es el valor de la dirección. Y yo estoy trabajando con el valor de la dirección y la memoria puede ser vista como un gran arreglo lineal y además una sola memoria. Todo lo que yo haga aquí no se está modificando en el stack que está aquí abajo para
permuta, sino que se va a estar modificando directamente en las zonas de memoria reservadas para las variables que hemos manejado. La diferencia, ¿cuál es? Le digo, en el pase por valor lo que hacemos es guardar el estado original de las variables, crear un nuevo espacio y manejarla sobre ello. En el pase por referencia lo que se hace es asignar la dirección y modificar directamente el contenido de las direcciones indicadas. Quiere decir que el valor aquí adentro, lo que se haga aquí, se va a modificar acá. En este caso A va a valer 20 y B va a valer 10. Esa es la principal diferencia que hay entre los dos procesos. Tienen que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? En términos duros, utilizamos el pase por referencia cuando queremos modificar el contenido, porque nos interesa modificar el contenido. Y utilizamos el pase por valor cuando no queremos modificar el contenido de las variables. Esa es la principal diferencia que hay y la forma más práctica, o en resumidas cuentas, la forma más práctica de utilizar estos dos conceptos. ¿Yo qué les recomiendo? Les recomiendo que hagan su guía de programación, hagan un pequeño ejemplito, quizás este mismo que está aquí, donde hagan la llamada a la función con el pase por valor para que vean qué es lo que ocurre y con el pase por referencia para que vean qué es lo que ocurre. Una vez que se hizo esta parte que está acá, cuando el compilador regresa aquí, van a encontrar que los contenidos han sido intercambiados y la programación continúa con los nuevos valores. Si lo hacemos en el pase por valor, después que aquí se intercambien los valores, se destruye ese espacio de memoria y cuando el compilador regresa, esto ya no ocurre. Mantenemos los valores originales de las variables y no sucedió nada. Entonces ténganlo en cuenta a la hora de hacer programas. Les repito, les recomiendo que utilicen el IDE de desarrollo y prueben estos dos conceptos para que puedan ir viendo sobre todo cómo funcionan. Y más que nada, para que vean en el variable watch de cada uno de los IDE las direcciones de memoria y los valores cómo van variando. Es mi recomendación. Muchas de las cosas que estamos explicando aquí, si no la ven en la práctica y no las ejecutan en código, pues no les va a quedar claro. Mi consejo es ese. Hagan ese ejercicio. ¿Ok? Bien. El siguiente ejemplo es el de la recursividad, que está bastante fuerte. Alguna vez me dijeron a mí que para entender para entender la recursividad había que saber qué es la recursividad. Y eso suena bastante complicado de entender y parece un trabalengua, pero realmente es la definición de recursividad más aceptada que he visto yo en la vida. La recursividad es una expresión matemática, una técnica matemática que no es más nada que definir una función en términos de sí mismo. Para entender lo que es la recursividad hay que saber lo que es la recursividad. Y suena feo, pero así. Bien, ¿qué cosa es la recursividad? La recursividad es una función que se llama a sí misma en tiempo de ejecución y se puede llamar a sí misma de forma infinita. Les pongo un ejemplo para que vean de qué estoy hablando. Por ejemplo, piensen en una función que se va a llamar int, por ejemplo, nuevamente me gusta el nombre, calcula y recibe un entero a. ¿Ok? Dentro de esa función, lo que hacemos es lo siguiente. B es igual a calcula en A más 1. Y después ponemos un printf, como sea que sea, no me voy a poner la sintaxis ahora correctamente de printf, B. Imprimimos B. Eso lleva esto aquí adelante, en fin, una serie de otros parámetros que no vienen al caso. ¿Ok? Y aquí terminamos esa función. Cuando esta función se ejecuta, que llegue aquí, que encuentra esto, suponiendo que A valiera 1, aquí esta función entra con A valiendo 1. ¿Ok? Dice B va a ser igual a calcula en 1 más 1. Regresa nuevamente aquí y entraría nuevamente con A valiendo 2. Y diría, B es igual a 2 más 1. Luego regresa acá afuera con este valiendo 3. Y diría, B es igual a calcula en 3 más 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. Esa función es una función recursiva. ¿Por qué? Porque vean que se define, o su procedimiento, o su código fuente, está definido en función de ella misma, pero nunca termina. O si termina, y les explico cuándo. Los enteros tienen un tamaño
de 32 bits. ¿Qué significa eso? Que van a poder contener hasta una longitud de 65.535, si mal no recuerdo, desde 0 hasta ese número. Como ve, lo definimos de tipo int, que no lo hicimos por cierto. Como ve, es de tipo int. Calcula, va a irse llamando a sí mismo, cuando 3 valga 3, cuando luego valga 4, cuando luego valga 5, de forma infinita, hasta que llegue a rango máximo contenido por entero, y en ese momento va a ocurrir un error de overflow. Overflow error. Y en ese momento termina el programa. Termina con un error, no termina porque queremos, ni termina porque se hizo lo que deseamos, sino que terminó con un error de overflow. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Primero, que a la hora de definir una función recursiva es sumamente importante definir algo conocido como criterio de parada o stop criteria, que es lo único que va a garantizar que esto no ocurra, que lleguemos a un caso infinito donde la función se llama infinitamente a sí misma, ¿ok? Bien, para hacer esto, esta es la parte más importante que tiene definir una función recursiva para que no ocurran estas cosas. Ahora les voy a poner un ejemplo de cómo definir bien una función recursiva. El ejemplo clásico, cuando se habla de recursividad, es el que tiene que ver con el factorial de un número, puesto que el factorial es una función definida también en términos recursivos. ¿Cómo se define el factorial de un número? El factorial de un número no es más nada que el mismo número multiplicado por él mismo. Por ejemplo, el factorial de 4, o 4 factorial, es igual a 3 factorial. Vean nuevamente la función factorial como se define, pero es que la función 3 factorial es igual a 2 factorial, y esto es igual, bueno ya, ahí se acaba la recursividad. ¿Por qué? Porque llegamos a la condición de parada, ¿ok? Entonces, sería 4, por 3 factorial, 3 por 2 factorial. En este caso, estamos utilizando nuevamente el factorial para calcular el factorial de un término superior, y ahí es donde viene la recursividad. Bien, habiendo dicho esto, veamos o pensemos en el siguiente pseudocódigo más que código. ¿Ok? Pensemos en una función factorial que va a ser n. Int factorial de un int n. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Esto no va. Eso es lo que queremos hacer. Una función factorial. Entonces, ¿cómo hacemos eso que está ahí? En el cuerpo de la función, lo primero que hacemos, lo primero que se tiene que evaluar es la condición de parada. ¿En qué momento el factorial acaba? El factorial de 4 factorial, les decía, es igual a 4 por 3 factorial, pero esto es igual a 3 por 2 factorial, pero es que el 2 factorial es igual a 2 por 1 factorial, y el factorial de 1 por definición es 1. Cuando llegamos aquí, ocurrió la condición de parada, ¿ok? Entonces, mejor dicho, esta es la condición de parada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de definir una función recursiva, primero que todo es conocer dónde está y cuál es la condición de parada. En el caso del factorial, la condición de parada se evalúa de la siguiente manera: if n mayor que 2, sería este ejemplo que estamos teniendo acá, entonces el resultado va a ser igual a 1. Y se acabó la condición de parada. Y luego, la condición... Mentira, esto está mal, es al revés, es así. Menor que 2, totalmente error. Menor que 2, ¿cierto? Entonces, después, si no se cumple esta condición, ¿qué es lo que sigue? Pues entonces decimos que el resultado es igual a ¿quién? Al número actual por la función recursivamente llamada factorial de ¿quién? Del número menos 1. ¿Ok? Entonces, terminamos aquí esta cosa y aquí decimos return el resultado.
De esa forma se hace la función recursiva del cálculo del factorial. Nuevamente les digo, esto que está aquí es lo más importante porque es la evaluación de la condición de parada. Si esto no se pusiera, eso se estaría repitiendo infinitamente. ¿Por qué? Pues cuando llegáramos a 0, el número que sea multiplicado por 0 va a dar 0, ¿ok? Pero cuando sigamos bajando este número, la función se va a seguir ejecutando, independientemente del valor que dé, se va a seguir ejecutando infinitamente hasta que llegue al extremo más grande de entero y entonces de un error. Entonces nuevamente les digo, lo fundamental o lo más complicado a la hora de definir una función recursiva es primero que todo conocer la condición de parada, ponerla bien y luego escribir el código recursivo de la función. Son las cosas principales que hay que hacer aquí. Ese ejemplo es el ejemplo clásico de definición de funciones recursivas. Yo les recomiendo que lo ejecuten en la computadora y vayan haciendo un traceo línea a línea para que puedan ir viendo cómo se comportan las variables y cómo se comportan cada una de las evaluaciones que se hacen. Fíjense que aquí no hay nada de puntero, todo es trabajo con entero. Entonces sí, les recomiendo que lo hagan para que lo puedan ver en la práctica y puedan entenderlo más claramente. Nuevamente les digo, la explicación está bien, pero lo que de verdad va a hacer que ustedes entiendan es el contenido en la práctica de la ejecución del programa. Bueno, hasta ahora no han salido más preguntas, entonces vamos avanzando. Okay. Lo siguiente que viene, que toca en el tema, es el ámbito de las variables, que realmente no es tan complicado. ¿Qué significa ámbito de una variable? Sencillamente es en qué parte del programa la variable que se está definiendo tiene sentido o tiene vida, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, tenemos una función A que recibe el parámetro, o no, vamos a hacer una cosa más inteligente. Tenemos la función int main que recibe los parámetros que quiera recibir, da igual, ¿ok? Y aquí definimos una función entera también, a igual a 4, una función b igual a 7 y una función c igual a 9, ¿ok? Aquí se hace una serie de procesamientos que sea y definimos acá una función que se va a llamar calcula nuevamente, que va a recibir a B y a C. Esto está falso, porque no se está definiendo, sino que se está llamando. Y decimos allí que int D es igual a calcula. Y aquí abajo decimos que int E es igual a multiplica a D con A. ¿Ok? Y vamos a suponer que aquí se acaba el cálculo que estamos haciendo. Visto esto en forma de la memoria de la computadora, sería algo más o menos como esto que les voy a dibujar acá. Nuevamente, esto es una representación gráfica para que entiendan el concepto, no quiere decir que los pasos sean exactamente así. En este momento, esta es la memoria de la computadora y ella, digamos que de cierta manera, reserva un pedazo para la función main, que sería este pedazo que vamos a definir acá. Y aquí guarda el estado de todas las variables que se van usando. Dice que A es igual a 4, B es igual a 7 y C es igual a 9. Luego, cuando llega acá, bueno, crea un espacio para D, el cual se queda solo reservado, y un espacio para E, el cual también se queda solo reservado. Cuando él llega aquí y que el compilador llega y va a ejecutar la función calcula, ¿ok? Lo segundo que se hace es crear entonces en la memoria un espacio para calcula, que vamos a hacer, vamos a suponer que sería este pedazo que está acá, y en este pedazo dice que A vale 7
no, 4, que B vale 7 y que C vale 9. Esta función vamos a suponer que hace una suma de cada uno de estos valores que están acá, de A con B con C, ¿ok? Entonces, ella, en este pedazo de memoria, se hace la suma de estos valores y se guarda en una variable res que está dentro de la implementación de esta función que no la hemos hecho, ¿ok? Bien, en ese momento, el compilador que se encuentra ejecutando esto, lo que hace es saltar a esta zona de memoria, asigna estos valores, procesa lo que le interesa, obtiene el valor de resultado que sería 20, ¿ok? Y cuando termina este procesamiento, que el compilador salta entonces a ejecutar la función, esta que está aquí, este valor de res se asigna a la variable d, que va a valer 20, y se limpia de memoria todo el contenido que está ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables A, B y C y D en el scope, en el ambiente, en el pedazo, en la zona de vida de calcula, fueron limpiadas. Nuevamente, ¿qué significa esto? Que estas variables que se definen dentro de esta función, que aquí en el código fuente podemos ver, por ejemplo, que calcula, vamos a hacerlo muy rápidamente, los tres parámetros, y aquí tiene la variable J, K y L, hace cualquier procesamiento y después termina. Estas variables que están aquí solamente van a tener vida dentro de este pedazo o mientras el compilador se encuentre ejecutando este trozo, que es lo mismo que decir que el compilador está guardando los resultados en esta zona de memoria que acabamos de limpiar en ese momento. Cuando el compilador termina de ejecutar estas instrucciones y se regresa a la función que lo llamó, esta zona de memoria desaparece y las variables que estaban contenidas en él, o las variables que están aquí, pues ya dejan de existir y pierden sus valores. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre con la función multiplica. En ese momento se crea nuevamente un pedazo de memoria para multiplicar, donde se va a guardar la variable D, donde se va a guardar la variable A, la variable J, la variable K, D, multiplica, ya no de este código, sino de aquí adentro, multiplica. Podemos verlo, por ejemplo, como la función multiplica, que recibe los parámetros, hace lo que quiere, y aquí está D, la variable A, la variable J y la variable K. Cuando el compilador entra a ejecutar este código, nuevamente la zona de memoria que está ejecutándose o que se está trabajando es sobre esta, se modifican estos valores como se quieran o cuando se quieran. Cuando llegamos a la parte final, el resultado toma un valor, el que sea, vamos a suponer que es 20, terminamos esta función, regresamos el control al programa principal y en ese momento este valor de res que está acá se almacena entonces en E, se elimina esta zona de memoria y regresamos a la zona principal donde se pueden ver los valores iniciales de las variables y el contenido que tienen. Esto pasa solamente si estas variables fueron transferidas por valor y no por referencia. Si fueron transferidas como referencia, pues los valores que se modificaron aquí, aunque las variables locales hayan desaparecido, aquí estos valores van a ser modificados. Entonces, bueno, hay que también tener en cuenta eso. A grandes rasgos y resumiendo, cada variable va a tener vida mientras que el compilador esté ejecutando el pedazo de código donde ellas estén definidas. Una vez que salga de allí, el valor que había se perdió, siempre y cuando hayan sido transmitidas por valor, no por referencia. Si fueron transmitidas o transferidas por referencia, pues se modifican los valores en la zona original. Eso es lo que tiene que ver con el scope y con el ámbito de las variables. Otra cosa, estas variables tienen esa característica porque son definidas como variables locales. ¿Qué significa eso? Que son locales a este pedazo de código que está aquí. ¿Ok? O mejor dicho, esas variables que están acá, J y K, que les acabo de definir, estas variables que están aquí, por ejemplo, son locales a este procedimiento o a esta función. Cuando esta función no exista, ellas se van a eliminar. Sin embargo, la variable A va a ser local al método main, pero global al método calcula, puesto que calcula está dentro del método main. Aunque también se pueden definir variables locales para variables globales para todo el problema, que se definirían aquí arriba o en el punto H. O sea, no es que se definan como asterisco, ¿no? Sino que se definen en esta zona que está aquí. No se recomienda que existan variables globales
a menos que sean extremadamente necesarias o que de verdad sean necesarios. Muchas veces para evitar los problemas de los pases de variable y que se nos pierde una variable y que no sabemos cómo, lo que hacemos es, si esta nos da un problema, pues ya, la ponemos global y entonces resolvemos el asunto. Ok, funciona, pero no es recomendable. Tengan en cuenta de que eso que está ahí puede provocar leaks de memoria, que un programa en C que no controle muy bien la memoria puede ser un desastre, puede provocar, bueno, problemas a la hora de ejecución y valores perdidos. ¿Yo qué les recomiendo? Solamente úsenlas en caso de que sean extremadamente necesarios. ¿Y en qué caso puede ser, por ejemplo, extremadamente necesario? Pensemos en una página web donde tenemos un usuario, que el usuario entra y en dependencia del usuario, pues eso va a hacer determinadas cosas en el programa. Ok, el usuario pudiera estar guardado en una variable global para que cada una de las funciones que se vayan a utilizar se pueda verificar que el usuario aún existe en memoria. Pero bueno, ya les digo, hay que tener en cuenta eso y muchos cuidados porque podemos hacer abuso de las variables globales. Y ahora viene algo muy interesante y es el último tema de la clase, que es la sobrecarga de funciones o sobrecarga de operadores, en este caso es de funciones. Esto lo vamos a ver aquí, pero donde más se va a ver va a ser en la programación orientada a objetos. Cuando estemos definiendo clases y estemos definiendo otra serie de artefactos que van a ayudar donde la sobrecarga ayuda muchísimo. ¿Qué significa sobrecarga de funciones? Bien, la sobrecarga de funciones es una función que va a tener un comportamiento, va a tener su comportamiento en dependencia de los parámetros que vaya recibiendo. Por ejemplo, el ejemplo que está aquí en el material es el más claro que pueden encontrar porque realmente es simple. Si pensamos en visualizar una cadena o pensamos visualizar algo en la pantalla, tenemos en cuenta que la función como tal, o lo que queremos hacer, la acción que queremos realizar, se llama visualizar. Ahora, ¿qué es lo que podemos visualizar? Podemos visualizar un carácter, podemos visualizar una cadena, podemos visualizar una mezcla de caracteres y cadenas, podemos visualizar una mezcla de números y cosas así. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? Bueno, a lo que quiero llegar es que tenemos una función, podemos definir una función que sea tipo void para coincidir con el ejemplo que estamos hablando y que se llame visualizar. ¿Ok? Y va a recibir aquí lo que él va a visualizar. ¿Ok? En dependencia de lo que se reciba. Acá, la forma en que se visualiza va a ser de una manera o de otra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la implementación de la función visualizar, cuando lo que aquí se reciben son variables de tipo char, va a ser de una forma muy diferente a lo que va a pasar aquí adentro cuando lo que se reciba es de tipo doble. Por ejemplo, como también va a ser muy diferente a la forma en que se va a implementar la función cuando lo que se reciba sea de tipo, pensemos en un carácter, por ejemplo. ¿Ok? En fin, aquí hay una pregunta. Dice Alejandro que dentro de C++ existen modificadores de acceso public, private, protected para las funciones y para las variables globales. Sí, existen. Se van a utilizar, pero más adelante como parte de la programación orientada a objetos. Eso en este momento existen, se usan, tienen sentido. Lo que para poder explicar el sentido de private, public y protected tenemos que hablar de programación orientada a objetos, de encapsulamiento, de herencias y polimorfismo, que todavía no lo hemos tocado, lo vamos a ver más adelante. Entonces pon pausa en esa pregunta allí y cuando ya estemos viendo la parte de programación orientada a objetos, pues lo vamos a definir. Y Arturo dijo que utilizar el ámbito de la variable resulta en un mejor uso de la memoria. No necesariamente. ¿Por qué? Porque las variables globales siempre van a estar existiendo en la memoria, independientemente de que se usen o no, independientemente del valor que tengan o no. Por tanto, y demás, es lo que les digo. En C y en C++ ustedes son los principales manejadores de la memoria. Y ustedes son las personas que tienen que tener en cuenta cómo van a manejar la memoria. Por tanto, y demás, mientras mejor uso hagan de la memoria, más eficiente va a ser el programa. Por eso es que se evita el caso de las variables globales. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que al final usen las variables solamente en la zona de memoria donde están aplicadas. Y aquí dice, ¿por qué es conveniente nombrar las variables de una función con identificadores distintos a las recibidas como argumento? Bueno,
Esto es más bien, aunque el compilador, para el compilador esto es transparente, porque tú defines una variable A en la función main y una variable A en la función calcula, en la memoria la variable A de main va para un lado y la variable A de calcula va para otro, y el compilador es capaz de entender perfectamente a quién está haciendo referencia. Esto es bueno hacerlo porque para ustedes que son los programadores y para las personas que lean el código puedan entender bien cada una de las partes que se están analizando. Bueno, ya responden esas preguntas, me dirán si respondí las preguntas o no. Volviendo al punto de la sobrecarga de operadores, les decía, en dependencia de los parámetros que se estén recibiendo, es que se va a ejecutar de una forma la función o de otra. ¿Qué es lo que le quiere decir esto? Que según el ejemplo, vean que ustedes tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas, 5 formas diferentes de definir una función que se llama de igual manera, porque todas se van a llamar visualizar. La única diferencia está en la forma en que se implementa el contenido de la función. Vean que aquí pinté 2 rayitas, no fue por gusto. Aquí pinté 3, tampoco fue por gusto. Y aquí pinté 5, tampoco fue por gusto. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que cuando vamos a visualizar un chat, se visualiza de forma diferente a cuando vamos a visualizar un doble. ¿Por qué? Porque pensemos en el printf, por ejemplo. Para visualizar un chat, había que poner, si mal no me equivoco, creo que era por ciento... No recuerdo si era por ciento D, por ciento... No recuerdo cuál es. Bueno, el identificador, que es para un número entero, vamos a suponer que es D, no recuerdo cuál es. Sí, cierto. D es para los enteros y de esa manera pintamos cuando es, o sea, visualizamos cuando es un char, pero cuando es un doble tenemos que poner printf y aquí sería por ciento F, si no me equivoco. ¿Ok? Bueno, no recuerdo exactamente cuáles son las funciones, los parámetros que recibe printf, búsquenlos ustedes para que puedan ver la diferencia, para que puedan ver exactamente cuál es cuál. En fin, aquí lo que les quiero dejar bien claro es que la forma en que se implementa cada una de las funciones depende del tipo de dato que viene entrado como parámetro. ¿Ok? Fíjense lo que les pintaba aquí, aunque estos garabatos están ya un poquito complicados, pero fíjense en el concepto de eso que les explico, ¿no? De que cada forma de implementar viene diferente según el tipo de dato. Y cuando ustedes llamen a la función visualizar y le pasen la A, de todas las posibles formas de visualizar que existen, el compilador va a saber que lo que hay aquí es un chart, entonces va a irse a visualizar un chart. Y va a utilizar esta firma que está aquí. Cuando ustedes lo que le pasen a esta función sea 22.9, el compilador va a buscar dentro de todos los visualizar que existen cuál de aquellos utiliza un tipo de dato doble o un tipo de dato float, y entonces va a ir por esta implementación que está acá. Esa es la sobrecarga de las funciones. Hacer una función, o sea, tiene un mismo nombre, hace una misma función, lo que la forma de realizarla depende, nuevamente les digo, de los parámetros que son entregados a la función. El compilador es lo suficientemente inteligente como para saber que, según lo que viene por aquí, cuál de todas las implementaciones que yo tengo para el mismo nombre de función es el que yo voy a utilizar. Entonces, bueno, eso fue respecto a la sobrecarga de funciones y creo que ese fue todo el contenido. Ya son las 7:30, vamos a dar 10 minutos más para algunas otras preguntas y si no hay más preguntas, bueno, pues terminamos entonces la clase. Bueno, parece que no hay preguntas. Si quedara alguna pregunta, por favor, en el foro las podemos resolver, las podemos explicar. Preguntas relativas a este tema, y ya la semana que viene, bueno, pues entonces nos movemos al siguiente tema. Otra cosa, en caso de que haya algún problema en cuanto a la comunicación en el foro, que no se dejen escribir preguntas y demás, nosotros los asesores somos personas que lo único que hacemos somos responder preguntas y somos usuarios del foro. Tienen que comunicarse con los encargados técnicos para informarles de estos problemas porque muchas veces no lo saben. Entonces, bueno, para que puedan explicarle, decirle qué es lo que está ocurriendo y después darle respuesta lo antes posible al problema, ¿ok? Las preguntas, por favor, no las hagan de manera individual al correo de los asesores, sino háganla de forma global en el foro para que también ustedes puedan responder a las preguntas. Y no sea solamente una comunicación privada entre quien pregunta y yo, sino entre todos, porque vean que muchas de las preguntas que ustedes han hecho sus compañeros las han respondido. Lo principal bueno que tiene, lo mejor que tiene esto es que, primero que todo, son ustedes mismos los que estudian para responder las preguntas, y eso es muy importante, y no esperan a que sea el profesor quien les responda, que muchas veces no respondemos de manera inmediata, sino nos demora un poquito. Y aquí aparecen 3 preguntas. Dice Diana, antes mencioné algo de cabeceras.h y que hay, podemos poner los prototipos, y que ahí podemos poner prototipos. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlos en un CPP?
Y entonces la sobrecarga de funciones se puede utilizar cuando los datos de entrada pueden tener diferentes tipos de datos. Exactamente. Primero respondo la de Arturo, que es más simple. Nuevamente digo, la sobrecarga funciona bien, o sea, no, la sobrecarga es una forma de hacer lo mismo, pero en dependencia del tipo de datos que se está entrando. Nuevamente el ejemplo de visualizar es el más simple. Podemos visualizar cadenas de texto, podemos visualizar números enteros, podemos visualizar números pequeños y podemos visualizar números floats. Si utilizamos una función para todo eso, habría que poner, lo único que se me ocurre para hacer una función donde se puede hacer mediante un visualizar todo eso, if parámetro de entrada is float. Entonces, hacer lo que hace el float. If, o si no, else, if a is, qué sé yo, doble, por ejemplo. Y aquí lo que haría si fuera un doble. Else, if a is char, cosas así. Y se puede imaginar que tener una función donde abarque todos los casos puede ser bastante complicado. ¿La idea cuál es? Bueno, la idea es más simple. La idea es crear una función que se llame visualizar, que visualizar lo que hace es pintar cuando A sea un char y aquí hace o visualiza de la forma que hace falta para que A sea un char. Después ponemos un visualizar en caso de que A sea un float, A es de tipo float. Y aquí pues ponemos la forma en que se visualiza cuando A es un float. Y un visualizar cuando A es un entero. Y aquí se visualiza la forma en que se hace cuando A es un entero. Cuando ustedes llamen aquí en el programa main y vienen aquí visualizar y ustedes le pasen aquí A o B para no utilizar la misma variable, en dependencia del valor que tiene B, el compilador sabe a quién le va a dar el control y a quién va a ejecutar. Más que nada, esa es la respuesta a la pregunta de Arturo en cuanto a cómo se hace la sobrecarga de operadores. ¿Ok? Ahora, respondiendo a la de Diana. En C se pueden desarrollar código en dos archivos diferentes. Un archivo .h, digamos, no sé, función .h y función .cpp. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí sea un fichero de encabezado y todo lo que se escribe allí sean funciones de encabezamiento y de definiciones que sirvan de apoyo para la función cpp. Tienen que llamarse de la misma manera, el nombre tiene que ser igual, la diferencia tiene que estar en que uno es .h y uno es .cpp. Es una forma de separar las definiciones del código fuente, de forma tal que aquí solamente hayan definiciones y aquí solamente haya código fuente. Esa es la principal diferencia. Se puede perfectamente agarrar todas estas definiciones y ponerlas aquí adentro, pero nuevamente puede ser conflictivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas líneas de definiciones y después de todas las líneas de definiciones es que va a estar el código duro de programación que nos interesa. Sin embargo, si podemos separar en un lado las definiciones y en un lado el código fuente, pues es más organizado, es más bonito. ¿Ok? Esa es la principal diferencia que hay en esto. Arturo quedó satisfecho con mi respuesta. Diana me dirá ahora qué tal. Y bueno, y si tienen alguna otra pregunta, pues vamos haciéndola, que ya se nos va acabando el tiempo. Diana también quedó satisfecha. Entonces, bueno, cualquier pregunta que vaya quedando, pues la ponemos en el foro y ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Recuerden estar puntual para aprovechar mejor el tiempo, ¿ok? La semana que viene, Semana Santa, hasta dentro de 15 días. Tienen tiempo suficiente de estudiar todos estos temas y estar publicando las preguntas en el foro, que bueno, como es Semana Santa y vacaciones, no aseguramos que lo vamos a responder de manera inmediata, pero sí lo vamos a responder lo más pronto que podamos, ¿ok? Entonces nada, nos vemos en 2 semanas.